Bueno, un gran saludo para todos, para quienes están acá sumándose a esta iniciativa de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gracias, Débora, por acompañarnos. Bueno, muchas cosas para contar en muy poco tiempo. Vamos a tener de todos modos varios encuentros para ponernos al tanto tanto de contenidos como de abordajes y de análisis que vamos a ir acompañando también en la medida que avancemos en el curso. En primer lugar, bueno, me presento, soy Carlos Jiménez, soy secretario académico del Instituto del Conurbano y también director del curso, así que estoy en este doble rol dándole las bienvenidas a todos, en nombre también de la gestión y de la dirección del decanato del Instituto del Conurbano, que es la unidad académica que, bueno, oferta este curso de formación continua dentro de la universidad. Para quienes no conozcan a nuestra universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento se ubica en el segundo cordón del conurbano, noroeste podríamos decir. Es una universidad que tiene 30 años de existencia, de desarrollo en investigación, docencia, servicios de vinculación con la comunidad, así que es una universidad que tiene ya un largo recorrido de formación, de investigación y de trabajo con la comunidad en el territorio. En esa línea, el Instituto del Conurbano, que tiene como rango de facultad, ¿no? Porque es un poco la división que se dio en su momento la universidad, es un instituto que aborda todas las cuestiones y todas las problemáticas sociourbanas de la región. Ahí dentro del instituto tenemos varias carreras de grado, varias carreras de posgrado, varios equipos de investigación, áreas de investigación, proyectos, y además tenemos, como lo que sería este curso que ustedes están hoy comenzando a transitar, espacios de formación continua, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco donde se sitúa la oferta de este curso dentro de la universidad y como parte del Instituto del Conurbano. Así que, bueno, un gran saludo para todos. Estamos muy felices de que puedan acompañarnos aquí en esta apertura. Siempre tratamos de que las aperturas tengan, ¿no? Como alguna invitación que nos ayude y nos convoque a pensar colectivamente y que nos dejen algunos planteos para posteriormente seguir retomando. Bueno, y más que nada, algo que se torna muy necesario es seguir sosteniendo los espacios de reflexión colectiva, que bueno, que se torna cada vez más difícil en estos tiempos, sobre todo desde la cuestión universitaria. No quería dejar de mencionar de que, bueno, estamos aquí convocados y es un día muy particular por todo lo que está sucediendo en el Congreso con el tema del financiamiento universitario. Hoy hay, ¿no? Todo un paro de las centrales gremiales docentes y no docentes, el cual sumamente acompañamos y adherimos, pero como esta instancia era virtual, no queríamos dejar, digamos, de dar inicio porque también tenemos muy presente de que vamos a tener un semestre, lo que queda, ¿no? Del año, un cuatrimestre, bueno, bastante atravesado por la conflictividad vinculada a financiamiento del sistema universitario. Así que, bueno, iremos en la medida que avancemos comunicándonos con ustedes para ver cómo reprogramamos en el caso que fuera necesario, pero ustedes, bueno, ahora posteriormente a la charla con Débora les vamos a contar un poco la metodología, la dinámica de trabajo, más allá de las instancias sincrónicas que vamos a tener acá de trabajo y de encuentro con ustedes, ¿no? Porque tenemos una plataforma también, un aula virtual donde vamos a estar también comunicados y vamos a tener distintos recursos y acceso, por supuesto, a la bibliografía y espacios de intercambio allí. Así que, bueno, la comunicación es algo que en estos tiempos también tenemos que fortalecer por, bueno, por todo el contexto y para poder seguir vinculados. Así que quería reponer esto para dar inicio y compartirles que estamos adhiriendo también a las luchas que se están dando todos los gremios dentro del sistema universitario. Bueno, estamos transitando, quiero ser breve para después avanzar y dar paso a todo lo que se nos viene en esta jornada de trabajo. Más allá de la cuestión del contexto, digamos, de esta oferta académica dentro del Instituto del Conurbano, dentro de formación continua, el curso de masculinidades críticas y territorio tiene ya una trayectoria. Esta es una edición que vamos por la quinta, donde fuimos también aprendiendo edición tras edición, enriqueciendo, reformulando, pensando y creciendo también, ¿no? Colectivamente. Para esta edición también tenemos algunos cambios, tenemos incorporaciones dentro del equipo de trabajo. Siempre estamos tratando de seguir un poco
la cuestión vinculada a la agenda pública, social. No podemos desconocer, digamos, lo que está pasando hoy por hoy con las políticas de género, el desmantelamiento de todos los organismos públicos que velaban por garantizar derechos del colectivo LGBTQ+, de las mujeres, ¿no? La verdad que sumamente preocupados por toda esa situación y que también nos empujaba de algún modo a seguir sosteniendo estos espacios de encuentro y de formación. Compartirles que este es un curso que se mira, se piensa de forma colectiva, más allá de que nos acompañe un equipo de trabajo, la verdad que con mucha experiencia, con una diversidad de trayectorias que enriquece y nutre la propuesta, también lo que generamos entre todos aquí, ¿no? Creo que vamos a tener tiempo más adelante para intercambiar, conocernos un poco más, pero bueno, las experiencias de ustedes también acá las ponemos en valor y eso nutre, enriquece también las discusiones que tenemos hacia dentro del espacio. Bueno, hasta acá llego, entonces les doy una cordial bienvenida, nos vamos a seguir encontrando. Gracias Débora, gracias al equipo docente que nos acompaña hoy aquí, gracias a quienes se han anotado al curso, quienes forman parte también de estudiantes que han querido formar parte también de este primer conversatorio de apertura del curso, así que bueno, vamos a empezar un poco a intercambiar y aprovechar que tenemos a Débora. Nuevamente te voy a agradecer en este día tan particular que nos acompañes, así que vamos a aprovechar cada minuto contigo aquí. ¿Vale? Bueno, Seba, te doy la palabra. Bueno, primero darle la bienvenida a Débora Tajer, que es psicoanalista, es profesora universitaria, está a cargo hace muchos años de una de las cátedras más conocidas, o una de las pocas cátedras que tienen las universidades nacionales con perspectiva de género en la Facultad de Psicología. Y nada, hoy vamos a charlar un poco con ella la primera hora, solo aclararle eso a los participantes, que esta primera hora vamos a estar con Débora, después sí se van a quedar los estudiantes que son del curso, y vamos a tener una clase corta con la primera parte, y vamos a hablar también un poco de las cuestiones más operativas del aula y las cuestiones esas. Pero esta primera hora vamos a estar con Débora, está casi todo el equipo docente participando hoy también, y Nadia nos va a acompañar, y la posibilidad de que usen los mensajes del Meet, y si quieren hacer alguna pregunta, Nadia va a leerlas después cuando hagamos algún impasse, al final, como para que también puedan participar ustedes de alguna consulta de lo que surja hoy de la charla. Así que, bueno, muchas gracias, Débora, por estar acá. Y quería bueno, hay un texto con el que nombramos el conversatorio, lo voy a leer bien para no equivocarme: masculinidades, construcción, desconstrucción y reconstrucción. Débora viene trabajando en temas masculinidades hace muchos años, es más, es parte del orgullo de que esté aquí, es que es parte de nuestra bibliografía, de uno de sus textos principales, que es ¿Qué quiere un hombre o qué desea un hombre? Si no me equivoco con el nombre. Y hoy nos alcanza este texto que es de este año, y que lo tienen ahí, lo van a tener en la bibliografía, y se lo hemos alcanzado a los estudiantes una semana antes para que lo lean, y a partir de ahí hacerte algunas preguntas, y bueno, y empezar la discusión, sobre todo hoy con el tema de masculinidades, que nos parece que estamos en un momento con el tema de pensar las masculinidades, los jóvenes, y bueno, ahora vamos a entrarle. Pero la primera pregunta que me surge, y que un poco veníamos charlando, es: vos en tu texto lo primero que decís es que los varones no vamos a terapia, que si aparecemos es porque o tenemos algún tipo de vínculo con la disciplina, o estudiantes, o docentes, o profesionales, pero en general no vamos. Y cuando llegamos, lo que vos nombrás ahí, que en la clínica te aparece, es que vamos y decimos: voy porque no me aguantan, ¿no? Voy porque me mandaron. La frase típica de los varones cuando ingresamos a los espacios terapéuticos. Y vos ahí traes una explicación en relación a la construcción de la subjetividad masculina, en función de por qué aparece eso. Y quería ahí como comenzar a ver que nos cuentes un poco qué nombrás ahí en eso. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor que quieran que yo venga. Por supuesto, como saben, y me preguntaste, hoy estamos en un día muy complejo, ¿no? Y hay medidas de fuerza en todas las universidades, pero como es un espacio de posgrado y porque ya habíamos quedado antes, yo, aunque estoy de paro en mi facultad, digamos, me pareció importante estar acá también. Bueno, el tema, me encanta este curso, me parece que es muy oportuno, hay que trabajar masculinidades, es muy importante,
muy importante que trabajemos masculinidades y que se extienda la cantidad de gente que trabaja masculinidades. Me parece que eso lo celebro enormemente, porque nos hace falta. Y parte de tu pregunta tiene que ver con eso. La masculinidad es muy poco interrogada, ¿no? Y muy poco reflexionada. Y me parece que eso nos trae muchos problemas a todos. Entonces, parte de lo que yo digo en ese texto, que es un texto muy psicológico, psicoanalítico, ¿no? Porque me parece que el tema de las masculinidades en general se puede abordar desde muchos aspectos, en salud mental desde muchos aspectos. Esto es específicamente psicoanalítico, pero podemos pensar para otras cuestiones o para otras preguntas. Lo que digo ahí es que es algo, una realidad, consultan poco, muy poco, y cuando consultan son hijos de psicoanalistas, son psicoanalistas, son personas tocadas por la salud mental o el psicoanálisis, o los mandan, o los llevan, digamos, o les dan ultimátums por los cuales deciden entrar al dispositivo. Y esto me parece importante reflexionar por qué, digamos, esto es una evidencia, por qué pasa esto, y me parece entender que parte es precisamente lo que decíamos hace un rato, que las masculinidades reflexionan poco sobre sí mismas, o sea, de la misma manera que la sociedad no reflexiona sobre las masculinidades no reflexionan sobre sí mismas, ¿no? Y lo que no quiere decir que no padezcan, padecen y mucho, pero los modos de procesamiento del malestar no son la demanda en la salud mental. Son, por ejemplo, el tratar de resolverlo de otra manera, el cerrarse, los consumos, ¿no? Como forma de tapar muchas veces los malestares en el campo de lo subjetivo. Y no suele haber una interrogación. Muchas veces lo que existe es, estoy mal porque los demás, ¿no? Estoy mal porque la situación, estoy mal porque tal me trata mal, o sea, todo puesto afuera. Lo que no quiere decir que eso no exista, o sea, el afuera existe, la coyuntura existe, de hecho estamos hablando que estamos en un momento muy complejo, ¿no? Eso existe. Pero no hay una interrogación sobre lo que es la pregunta que permite un análisis, es qué tengo que ver yo con esto que está pasando. Entonces, al no haber esa pregunta, porque no tiene que ver con los modos de subjetivación masculina. Esto no quiere decir que los varones no puedan hacerlo, no hay esencias masculinas, por lo menos yo no creo en eso. Las masculinidades son construcciones, parafraseando a Simone de Beauvoir, no se hace hombre, no se hace hombre, no se nace hombre, sino que se construye, digamos, se hace. Esto que ella lo decía con respecto a las feminidades es lo mismo, porque es un tema de cómo se arma el género y cómo cada sujeto, cada sujeta arma su género. Entonces, esto podría ser de otra manera. De hecho, hay muchos varones que son de otra manera, no muchos, algunos, y hay algunos varones que van haciendo procesos y van siendo de otra manera, ¿no? Entonces, pero la masculinidad tradicional, la masculinidad hegemónica, no se interroga sobre sí misma y no busca un dispositivo de ayuda, por lo general, cuando tiene algún padecimiento psíquico. Y cuando llegan, porque a muchos los mandan, muchas veces lo que traen es que quieren seguir haciendo lo que hacen, pero sin pagar los costos por lo que hacen, ¿no? O sea, de alguna manera como si el dispositivo PSI fuera como un confesor que recibe los pecados y te absuelve, ¿no? O sea, hay una demanda en ese sentido que no tiene que ver con involucrarse realmente, con pensar, bueno, me está pasando esto, ¿qué tengo que ver yo con lo que pasa? No quiere decir si tengo culpa, porque tener que ver no quiere decir tener culpa, sino estar involucrado de alguna manera. Y a partir de eso, ver qué puedo hacer con eso. Me puedo correr, puedo cambiar las condiciones, digamos, algún tipo de solución que permita salir de esa situación de malestar. Y además, en términos de los vínculos, la masculinidad hegemónica tiene como una expectativa de que lo aguanten, ¿no? Que los demás lo aguanten, lo toleren,
digamos, espérame, ¿no? O sea, el tiempo de la otra persona no es tan importante, son los propios tiempos personales, las temporalidades. Tengo una anécdota chistosa sobre esta, pero recién estoy empezando la charla, no la voy a contar. Digamos, cuando ya los conozca un poquito, me voy a animar a ver si resisten mi humor. Bueno, pero tiene que ver con este tipo de cuestiones. Y precisamente en un tiempo post-ola verde, post-feminismos de masas, aun cuando estemos un poquito casqueteades, lo que hay es una palabra que me gusta mucho, un concepto, que lo que se produjo es una democratización de las incomodidades. Entonces, si la cuestión era aguantame, estás incómoda o estás incómode, pero yo, aguántame vos, digamos. Que no es lo mismo que el aguante mutuo, sino aguántenme, yo soy así, ¿no? Yo traigo ahí, pero esto es muy para psicólogos, pero igual voy a compartir un poquito porque supongo que en el grupo no todo el mundo es del campo de la psicología, me parece que debe ser un grupo interdisciplinario, supongo yo. Este, entonces, es parecido en el texto nuevo, eh, cuento un libro que yo comenté de un colega que justamente hoy almorcé con él, que no se dedica a estos temas, pero de alguna manera nos da una clave para pensar las masculinidades, porque el libro se llama Yo soy así, ¿no? Y parece el tango el de Tita Merelo, pero bueno, yo soy así, y lo que habla es de las caracteropatías, ¿no? Que es un campo, digamos, de problemáticas dentro de la salud mental, pero que de alguna manera se asemeja a lo que pasa con las masculinidades tradicionales, que es esto de una no interrogación, una puesta en el otro del malestar, ¿no? Y que solamente se mueven porque los demás no lo toleran y porque tienen miedo a perder el amor, el trabajo, el estatus social, etcétera, etcétera. Entonces, esta democratización de las incomodidades, que es como en el fútbol, ¿no? Porque yo siempre utilizo la metáfora de la posición adelantada, que está definida no sobre donde vos estás, sino que el otro se corrió, ¿no? Y con respecto al tema de los vínculos, ha pasado eso. Lesotres se han corrido. Entonces, al correrse, las masculinidades han quedado en offside. Por lo tanto, los han mandado a los psicólogos o les han dicho tenés que cambiar, deconstruite, diferentes cuestiones. Y bueno, entonces han accedido a intentar ver qué hacer con esto, y pasan estas cosas. Van, pero no están con tanta voluntad de desarmarse, rearmarse, pensarse, ¿no? Sino una cuestión rápida, rearmarse y no padecer tanto. Entonces, eso es un poco lo que yo planteo ahí. Obviamente se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Yo planteo cómo entrar, ¿no? Cómo entrar a estos planteos que parecen impenetrables. Y una de las maneras de entrar es, y ahí transmito una herramienta técnica, que es convertir esto que lo traen como un conflicto con el afuera o interpersonal, convertirlo en un conflicto interno. Ejemplo. A ver, digo, en una pareja hetero. Ella quiere que yo vaya a tal y tal lado. Y yo tengo ganas de hacer lo que me da la gana. Ok. Entonces, yo puedo plantear, por ejemplo, ¿vos querés estar en pareja con ella? Sí. Bueno, entonces lo que ella quiere es un problema para vos también, porque vos querés estar con ella. No es solo que ella quiere. Es decir, vos vas a tener que negociar entre tu deseo de estar con ella y tu deseo de hacer lo que se te da la gana. Son dos deseos tuyos. Que esta es una forma de entrar. Convertir eso que está puesto como conflicto con el afuera, traducirlo en un conflicto entre dos deseos propios y por ahí entrar. Entonces, esto sería como la primera respuesta a la primera pregunta que me planteabas.
Débora, bueno, la verdad que en esta primera parte abriste un montón de cuestiones, la verdad que bien interesantes. Y ahí quizá hacerte como una pregunta con dos dimensiones, una que tiene que ver con, bueno, entonces con varones que han construido su masculinidad hegemónica en el patriarcado, ¿no? Lo cual de algún modo también conforma, constituye ciertos patrones de comportamiento, características, ¿no? Bueno, ¿cómo por un lado podemos abrir la interrogación? Entiendo que el proceso más cara a cara, psicoanalítico, bueno, tenés estas herramientas como las que compartías recién, ¿no? Como trabajarlo de ese modo. Eh, pero ¿de qué otra manera también se puede abrir esa interrogación que no solamente eh, genere esa reflexión, sino que también traiga al cuerpo y a la dimensión vincular en eso? Creo que algo de esto mencionabas al último con el ejemplo, ¿no? De qué te pasa a vos con tu pareja en ese caso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo abrir la interrogación de esa masculinidad desde estas dimensiones del cuerpo, la reflexión y los vínculos? Bueno, me parece que primero que hay que crear dispositivos que puedan ser afines a las masculinidades. Porque también un sesgo que tenemos desde el campo de la salud mental es que armamos dispositivos que son un poco ajenos a las masculinidades, ¿no? Entonces, yo me acuerdo hace mucho tiempo que me tocó conocer y muy gratamente a un colega que en ese momento era el director del programa de salud de los varones de Brasil, y él me decía que trabajaban con varones, pero iban a donde estaban los varones. O sea, y es no traerlos a donde ellos estaban, ¿no? Y eso a mí me sirvió también para pensar mis investigaciones. Por ejemplo, yo he desarrollado investigaciones sobre masculinidades, bueno, varones y cardiovasculares, eso es en mi tesis de doctorado, y después trabajé más recientemente sobre masculinidades adolescentes y salud, ¿no? Una investigación propia y otra con el programa de salud adolescente del Ministerio de Salud. Y entonces esta reflexión nos sirvió para poder entender que para poder trabajar con los varones y su salud, no eran el sistema de salud porque no venían, sino que, por ejemplo, la escuela donde los varones van, adolescentes, que, digamos, la Argentina todavía tiene una alta tasa de escolaridad, ¿no? Y los varones ahí están. Entonces, primero, yo diría que ir a donde están, hacer actividades en los lugares masculinizados, ¿no? Los lugares donde son habituales para los varones, y poder establecer espacios que tengan que ver con la reflexión, con pensarse, con pensarnos sobre problemáticas en común. Y que de estas cosas se pueden hablar de otra manera. Doy un ejemplo. Un varón que consulta conmigo, que es un varón de clase y género hegemónico, está pasando un problema de salud y está bastante deprimido por eso, ¿no? Y me decía que le era muy difícil encontrar alguien que lo escuche, porque no hay una disposición a escuchar a los varones caídos. Y todo el mundo le actúa desde la psicología positiva. Tenés que levantarte, tenés que ir para adelante. O sea, esta cuestión que también es la respuesta de lo social y de la gente en general con respecto a los varones que están mal. ¿Mm? Salí adelante, bueno, no importa, viste, vos sos fuerte. Digamos, hay un reforzamiento de la sobreadaptación, que son estos roles de género hegemónicos, estereotipados, y hay muy poco alojamiento de los malestares masculinos. Entonces yo diría eso, entrar por ahí, por el alojamiento benevolente de los malestares, para compartir y para poder también tirar ideas de cómo se puede hacer cosas con eso que el otro trae y también mostrar las propias. Me parece que es un modo de entrada, ¿no? Eh,
con respecto a esto y muy necesario, muy necesario ir por ahí. Débora, con esto que contás, se me ocurre algo, y lo quiero linkear porque se me apareció esta noticia que circuló, que no es argentina ni Latinoamérica, es francesa, de este marido que, no sé si todos han leído la noticia, que circuló, que dormía a la mujer y la ofrecía a varones para que la violaran, y la drogaba, digamos, y ella se entera mucho después. Y este grupo de varones, que eran casi 90 varones que se conectaban a través de una red social, me interesó mucho una nota de Diario AR, que no me acuerdo quién es la periodista, pero lo que ella enfocó la nota no en el marido, sino en los 90 varones, y la titula diciendo, no son todos los varones, pero son muchos, ¿no? Y hace una caracterización de que ese grupo de varones tenían todas las edades posibles, todas las profesiones, todos los colores de piel, todos los recorridos biográficos, y sin embargo todos habían actuado de la misma manera. Todos habían aceptado el juego, no se habían preguntado por el consentimiento, y solo 3 se habían negado, pero no habían acusado, mantenían ese pacto de silencio. Y hay algo en función de eso que se me ocurre, es cómo interpelamos a los varones, en esto de decir cómo les hablamos, y ella sí lo que toma esa decisión, esta mujer, es de hacer público el juicio y poner la cara diciendo tenemos que cambiar el lado de la vergüenza, ¿no? La vergüenza no es mía como víctima, sino ustedes como victimarios. Pero ahí surge una pregunta, en algunas cosas que dijo Lucho Fabri también, en esto de si la vergüenza es suficiente o es una herramienta para interpelar a los varones. Nos está pasando, sobre todo este último tiempo, dando clases o trabajo, y lo venimos charlando con compañeras y compañeros, es que hablar de privilegios no los interpela. Es algo que hasta la palabra privilegio nos dejan de escuchar. Y tendríamos que enfocarnos, y la pregunta es, ¿nos enfocamos más en los costos de la masculinidad? Esto que un poco decías, bueno, en tus propios costos, y no hablamos de, digamos, a partir de ahí del vínculo, pero la vergüenza después, porque hay algo que Lucho Fabri dijo, que un poco se contradecía en esto, es, la vergüenza no es suficiente, y lo pensaba, es, nadie tiene vergüenza de ser blanco, nadie tiene vergüenza de ser rico, pero no nos interpela muchas veces eso, la vergüenza, o sí, no sé, digo, es como una pregunta, por eso en este que surgió ahora y con lo que traías es preguntarte qué se te ocurre en esto. Bueno, lo que estás preguntando es una pregunta estratégica, ¿no? Me parece que estás diciendo por dónde entrar en este sentido. Yo creo que hay que entrar por los costos, en términos estratégicos. Porque, por ejemplo, yo lo he hecho mucho eso y me ha dado resultados. Yo trabajo temas de masculinidades desde hace más de 20 años y entré por las cardiovasculares. Y esos son los costos de la hegemonía, digamos, claramente, por eso hay más riesgo. Y le metía, les picha, y bueno, les conviene ser feministas porque van a morirse 7 años antes, digamos. Me parece que hay que entrar por los costos. Y esto no te conviene. Esto no es que es malo para los demás, ve por el lado del egoísmo. Esto es malo para vos. ¿Sí? Esto primero. Eh, Después hay un problema de la vergüenza, porque eso yo lo trabajo también en ese artículo de ¿Qué quiere un hombre? Que es un tema muy complejo, pero que me parece importante desarrollarlo acá, que es que las subjetividades constituidas en relación con el privilegio, ahora me voy a lo conceptual, no a lo estratégico. Empecé con lo estratégico, voy a lo conceptual y volvemos a lo estratégico. En términos conceptuales, todas las subjetividades ligadas a los privilegios, que pueden ser diferentes, pueden ser de raza, pueden ser de clase, pueden ser de género, de opción sexual, la que sea, tienen una forma de relacionarse con los otros desigualados, donde no les conceden estatus del semejante. Entonces no les da vergüenza, porque les da vergüenza solamente con los semejantes. ¿Mm? Y además porque las subjetividades de privilegio son subjetividades que pueden hacer cualquier cosa con las personas declaradas desigualadas, pero no lo van a hacer con los pares o con los superiores.
Entonces tienen un doble estándar. ¿Mm? Y ahí vuelvo. La operatoria estratégica es ver cómo introducís a los desigualados en el campo del semejante. Por ejemplo, algo que vimos era que muchos varones en la ola verde se hicieron feministas por las hijas, no por las mujeres, las hermanas, las tías o las madres. ¿Sí? Entonces, si vos te das cuenta que es por ahí, tenés que entrar por ahí. Lo que vos le haces a las hijas de otros, te van a hacer a tus hijas. Ah, o sea, empezar a armar contradicción. Le tenés que empezar a que el discurso y la práctica y el posicionamiento que aparece como monolítico, lo tenés que empezar a poner en crisis. Entonces, lo pones en crisis por algo que le sea doliente para esa persona. ¡Qué barbaridad! ¿Viste? Entonces, entrás por qué tenés que indagar qué le hace qué barbaridad a esa persona. Y tenés que entrar por ahí. Para después ir tratando de constituir y darle estatus a las personas desigualadas, ¿no? Y ahí poder ir armando algo que tenga que ver con una noción del semejante como todos los seres humanos. Esas cosas no se le hacen a nadie, ¿no? Pero es un trabajo, no es un a priori. Porque no hay un a priori un sujeto ético, como pensaba Freud, que tiene culpa y roba porque a priori es culposo. ¿Viste? Eso serán algunos amigos, Freud y sus amigos, pero digo, no es algo universal en el ser humano eso, ¿no? Sino que es una constitución de subjetividad situada. Entonces, me parece que si tomamos eso en cuenta, me parece que hay que entrar por ese lado. Y esto por un lado. Por otro lado, para poder pensar esto que es una noticia tremenda, ¿no? Con respecto a esa situación que aconteció en Francia, a mí me sirven mucho los textos de Connell, ¿no? Los textos básicos de Connell, donde planteaba el tema de la complicidad, ¿no? La complicidad, yo lo utilizaba mucho con el ejemplo nuestro de Barreda, este es peor, pero digo que para cómo entender Barreda y fundamentalmente por qué tantos hombres decían, dale Barreda, Barreda en la cancha, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, tipos que no harían nada. ¿Mm? Y eso tiene que ver con la complicidad de varones más tranquilos con la barra brava del patriarcado, ¿no? Y también con el tema corporativo de la masculinidad, que insisto, no es solo de la masculinidad, sino que es de todo grupo privilegiado. Que algunas cosas para poder estar en el grupo, de algunas cosas no se hablan o no se pisa el palito porque terminás siendo un disidente o un exiliado de ese grupo. Entonces, esos que no quisieron participar no hablaron porque terminan siendo exiliados del grupo de los varones, el universo de los varones, ¿no? Bueno, esto digo, no es solo propio de la masculinidad, es de la clase, de la corporación universitaria, que ciertas cosas sabemos todos, pero nadie la dice. Digamos. O sea, son muchas cuestiones que permiten entender por qué este fenómeno de esa manera. Y otra cuestión, que también la tomo ahí, es que muchos que están constituidos en relación con los privilegios, cuando pueden hacer cosas, las hacen. No es que se barran éticamente, que aunque las puedan hacer, consideran que no las deben hacer. ¿No? Porque en muchas personas no hay sujeto ético o no hay un sujeto ético a priori. Entonces, también el trabajo es trabajar desde eticizar a esas personas. O sea, no es que no robás porque está Dios, sino que no robás o porque te ven, sino que no robás porque está mal. ¿No? Eso sería una dimensión ética. Entonces, bueno, yo lo entendería desde esta perspectiva, este tipo de cuestiones. Súper interesante, la verdad que nos deja así como, nos abre un montón de preguntas, no tenemos mucho tiempo hoy, pero queríamos no dejar de pasar
Nadia estaba con el chat y nos comentaba que hay bastante preguntas. No sé si Nadia querés recuperar. Sí, porque digo, hay algunas, bueno, buenas tardes, hola Débora, bienvenida y gracias. Ahí recuperando, porque digo, tiene que ver también con algo de lo que veníamos hablando de las estrategias, de esto de entrar por los costos. Bueno, ahí también hay una pregunta sobre estrategias, específicamente qué estrategias podemos usar las mujeres cuando coordinamos, digamos, el trabajo con grupos de varones, porque, bueno, se pone también ahí el género en juego en esa interacción. Y después había otra pregunta también ahí que tenía que ver con, bueno, todo varón necesita terapia, cómo definir, ¿no? ¿Quién la necesita o no? Y bueno, por ahí arrancamos si querés. Bueno, obviamente que el género determina, pero muchas veces eso se ha trabajado mucho. Es mejor que haya varones coordinando, pero no solamente porque son varones, sino, por ejemplo, les cuento, nosotros estamos ahora trabajando con población adolescente trans en el hospital de Wilde y en cooperación con Francia, en una experiencia que ya se hizo en Francia, que son multifamiliares de familias que alguien está transicionando, y nos decían la importancia que haya alguien trans en la coordinación, porque tiene que ver con poder identificarse también con los coordinadores. Eso es importante. No porque no puedas escuchar, sino porque la persona que participa del grupo necesita poder tener algún nivel de identificación. Lo que no quiere decir que no puedas trabajar, porque a veces somos mujeres las que trabajamos porque es lo que hay. Entonces, siempre lo que hay es mejor que lo perfecto. Esto yo diría. Entonces, en todo caso, trabajar sabiendo que hay cosas que no te van a decir y que hay cosas que te van a decir, porque los varones a veces a las mujeres nos cuentan cosas que a los varones no se las cuentan. ¿Sí? De hecho, hay muchos varones que prefieren psicoanalistas o psicólogas mujeres porque están acostumbrados a hablar de sus problemas con mujeres y no con varones. Entonces, digo, me parece que el género no es indistinto, pero no quiere decir que no puedas. Se van a jugar otras cosas. ¿No? Entonces, bueno, digamos, el mismo Freud decía que con él la transferencia se jugaba como al estilo paterno y salían algunos temas y que las analistas mujeres o los psicoanalistas más jóvenes generaban en los pacientes otras cosas. Entonces yo lo tomaría más por otras cosas más que imposibilidades. Esto por un lado. Por otro lado, la otra pregunta, ¿todos los varones tienen que ir al diván? No, porque los problemas de la masculinidad hegemónica no se resuelven vía la psicología. La psicología es indicada cuando hay un padecimiento subjetivo, propio o a los demás específico. Los malestares culturales hay que resolverlos con dispositivos culturales. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Yo he trabajado mucho y sigo trabajando, porque, por ejemplo, el lunes me voy a Córdoba para trabajar con los colegios preuniversitarios de allá, con malestares en los colegios, malestares entre los géneros en los colegios secundarios. Y fundamentalmente empezamos con el tema de denuncias de abuso y escraches. Y nos llamaron cuando los escrachados eran los varones. Cuando había denuncias de abuso, nos llamaron. Que este es otro tema. Muchas instituciones te llaman cuando se empiezan a sentir mal los que importan. Y el trabajo, la demanda fue que identifiquemos quiénes eran los agresores y quiénes eran las víctimas reales. Y mi equipo no hicimos nada de todo eso, porque no creemos en esas cosas, salvo en casos graves. Lo que creemos es que tiene que haber instituciones libres de violencia. Y con esto lo que digo es que hay que trabajar culturalmente y pedagógicamente sobre malestares sociales e institucionales y culturales. No es un tema de todos al diván. No hay que psicologizar, si bien tiene una dimensión subjetiva, que es bueno incorporarla en todos los dispositivos, no hay que psicologizar los malestares culturales, políticos, etc. Me parece a mí. Bueno, y abusando ahí de tu generosidad, un par de preguntitas más que surgieron ahí en el chat. Bueno, ahí te piden tu definición, digamos, de masculinidad.
Y una pregunta relacionada a esto que planteabas de la ética, si no robas porque está mal o porque afectas a otra persona, y qué diferencia hay entre ética y moral, digamos, para el abordaje de las masculinidades cis. Bueno, la primera pregunta era mi definición de masculinidad. No sé si hay una sola definición de masculinidad. Me parece que es una producción de subjetividad basada, pero no solamente, en una lectura de la diferencia sexual anatómica, ¿no? Y una propuesta de cómo tienen que ser las personas consideradas a un lado de la diferencia. Todo esto considerado, nada esencial, digamos, es una construcción social. Y en el patriarcado, además de ser una posibilidad, digamos, un posicionamiento o un lugar, el que está en ese lugar tiene más poder que los que están en otro lugar. Y dentro de las masculinidades hay diferentes tipos de masculinidades. Hay lo que llamamos una masculinidad hegemónica o masculinidad tradicional, que es la que más se parece al modelo ligado a la división sexual del trabajo y a la prerrogativa de poder, ¿no? Muy ligada a ese modelo. Y después tenés masculinidades que se apartan un poco de esto, ¿no? Que pueden ser transicionales o innovadoras. Las transicionales son un poco más blanditas, pero están ligadas a la hegemonía, y las innovadoras son diversas. Hay diferentes tipos de posicionamientos de gente que se autopercibe varones o masculinas, y al mismo tiempo no necesariamente cumplen con los paradigmas de la hegemonía. Definición ad hoc, digamos, para este seminario. ¿Y la segunda qué era? ¿Nadia? La pregunta que hacía Marisa sobre si no robas porque está mal o porque afectás a otra persona, y la diferencia entre ética y moral para el abordaje de masculinidades cis. Bueno, es muy importante porque es también por dónde le entrás, ¿no? La moral es eso que no está bien. Y parte de la producción de subjetividad masculina es precisamente no cumplir las normas. Entonces, basta que exista una norma para, mirá qué vivo que soy, que digamos, la voy a trascender, porque esa es la picardía, ¿no? De la masculinidad, transgredir, la transgresión. Y parte de la vida de los varones se va en eso, en transgredir, ¿no? En hacer cosas que les hacen mal y le hacen mal a otras personas. Entonces está como idealizada y libidinizada la transgresión. Y la transgresión a la moral. Entonces, la diferencia con la ética es que la ética es que hay cosas que no se le pueden hacer a otra persona. Y la base de todo esto es el viejo precepto bíblico: no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos, ¿no? Porque el otro es un semejante. Entonces, esto es un posicionamiento ético. Y esto puede ser de diferentes maneras, ¿no? Puede no necesariamente tener correlación con digamos, con el discurso moral, sino que ese es un posicionamiento con respecto al no daño, ¿no? A no, esto que vos querés tu privacidad, respetá la privacidad de la otra persona. Querés tu libertad, la otra persona tiene libertad. Bueno, lo que sea, ¿no? Tiempo libre, la otra persona también. Tu casa, linda, no cagues en la casa del vecino. Digamos, estas cuestiones de, digamos, lo que vos querés para vos, también trata de procurarlo para las otras personas. Débora, nos quedan ahí unos minutos con el compromiso de terminar en esta primera hora, y queríamos como cerrar con una pregunta que la trabajás en tu texto y que está muy anclada en este contexto político actual,
y que un poco no solamente define la Argentina, que por ahí somos como una novedad política, pero no tanto parecería. Hay otros países de Europa que también están viviendo los neoconservadurismos, la vuelta de los gobiernos conservadores, y que ha aparecido esto en algunas investigaciones europeas, pero también ahora analizando un poco el voto y el apoyo del gobierno actual, de que son los varones jóvenes los que apoyan principalmente, y que además son los que más sostienen después no solamente haber votado, sino sostener el apoyo durante las medidas, y que hay una marcada cuestión de género en el voto, que es una novedad en las democracias modernas, y también etaria, ¿no? Que por lo etario siempre estaba asociado a la rebeldía, y hoy se asocia a lo conservador, y además con un corte de género. Vos en el texto decís que estos neoconservadores están interpelando a los varones, y la pregunta es, ¿por qué pensás que hay este vínculo actual entre varones jóvenes enojados, algunos los caracterizan como enojados, y las corrientes políticas neoconservadoras? Bueno, digo, lo creo porque además hay muchos autores que lo plantean y que lo venían planteando, este tema, venían haciéndonos llamar la atención sobre que hay un doble juego. Por un lado, varones impactados por el feminismo. Digo, esto yo lo decía, por ejemplo, cuando me llamaban a capacitaciones de ESI, les decía, incluso previo a esto, que hay que tomar en cuenta que se está capacitando chicos o se está trabajando con chicos que ya fueron impactados por el feminismo. No se puede ir con el mismo discurso que en el 2003. Vos no le podés decir a un pibito de primaria, vos sos un varón hegemónico, porque los pibitos de la primaria saben que a las chicas le prestan más atención que a los varones, pero no saben por qué. No saben que a ellos les enseñaron a mentir más que a las mujeres, entonces las maestras le creen a las mujeres porque dicen la verdad. Entonces, pero los pibes no saben que no dicen la verdad y no saben por qué la voz de ellos es menos importante que la de las pibas. Entonces le venís a decir, tenés hegemonía, y no es cierto. Los pibes piensan que las pibas tienen más privilegios que ellos. Además de que son mejores alumnas que ellos por diferentes razones. Entonces, que esto ya en otros contextos había pasado y acá todavía no había pasado. Entonces, en ese sentido, son pibitos que no tienen una idea de la masculinidad como poderosa, no tienen una vivencia de eso realmente. Y por otro lado, también es un momento de crisis económica donde es más difícil para los que quieren armar un modelo de lo que la sociedad todavía les pide, porque al mismo tiempo que desde los feminismos y las disidencias pedimos deconstrucción, los modos de crianza en algunos aspectos no han cambiado. Yo hice una investigación sobre infancias y los modelos de género para las infancias, y en algunas cosas no están tocadas. Algunas cuestiones sobre tolerar un poco de violencia en los varones, sobre la importancia del pito y su tamaño y todo ese tipo, no se tocaron. La idea de que es mejor un pibe que se defienda que un pibe blandito, eso no se tocó. Y además hay otro tema que, por ejemplo, en las mismas escuelas donde hay ESI, los pibes después van al grupito de fútbol y entonces en la escuela les hacen unas propuestas y en el grupo de fútbol es la masculinidad hegemónica al palo, ¿no? Y el reventalo al débil, reventarle el culo al otro, es así, y los padres hinchando ahí también en ese tipo de cosas. Bueno, entonces, y esto se nos escapó la tortuga, como decía Maradona. No la vimos, no nos dimos cuenta este tipo de cuestiones. Estábamos interpelando, estamos, como dice Marta Rosenberg, estábamos cazando la cabeza del rey acéfalo. Entonces, en ese sentido, los libertarios se dieron cuenta. Pero esto es una corriente internacional, porque yo me acuerdo un libro, hoy lo nombraron a Lucho, La masculinidad incomodada, que es un libro que tiene de 2020.
donde hay un artículo de un autor australiano donde ya lo decía, la interpelación de lo neoconservador a los machos beta, ¿no? A estos que no son los alfa. Entonces, y esta cuestión de hay que ser un alfa, por eso uno de mis consultantes me decía, en este neoconservadurismo, que por un lado venía deconstruite y ahora se dicen entre sí reconstruite, ya está, ya pasó. Ahora es orgulloso ser un macho alfa de nuevo. Y los neoconservadurismos se dieron cuenta de esto y les hablaron a estos. Les hablaron a los heridos del camino, entre la lucha de cómo se dio estas interpelaciones, ¿no? Entonces, me parece que hay que hablarles y hay que no solamente hablarles, sino que hay que mostrarles modelos de masculinidad valiosas, no hegemónicas. ¿Mm? Vos podés ser un varón valioso y hay modelos de varones valiosos con los cuales te podés identificar. Esto es muy importante. No podés, por eso decía, no por el lado de la vergüenza, no podés decir tenés que avergonzarte de ser varón. Por ahí vamos mal porque los otros le hablan orgullo, orgullo, orgullo. No. Nosotros tenemos el orgullo para muchas cosas, tenemos que hablar de eso, pero que haya orgullo basado en otros valores. ¿Mm? A mí me parece que esa es la propuesta. Hay que armar un discurso y una práctica y una propuesta. Por eso me gustó mucho cuando leí la propuesta de este posgrado, de este curso, porque ustedes hablan del territorio. Las masculinidades son territoriales y me parece que hay que cambiarle las prácticas de territorialidad, pero cambiarles vía propuestas diferentes, no vía prohibición de las anteriores. ¿Mm? Pues la ley seca no sirve para nada, sino que hay que tener otro tipo de formas de relación con las cosas. Si hablamos de fútbol, un fútbol lúdico, un fútbol fraterno. Si hablamos de las barras para que toquen rock, digamos, ¿no? Para que sean solo, digamos, darle otra vuelta a este tipo de cuestiones, ¿no? A esto que es la forma de agrupación de los varones en el territorio, darle otros contenidos y darle otros sentidos. Bueno, muchísimas gracias. Débora, recuerdo que usás la categoría masculinidades innovadoras, y creo que tiene sentido en esto que decís, ¿no? De que sea positivo la deconstrucción y no desde la vergüenza. Innovadoras tiene valor en la sociedad moderna capitalista, la innovación sigue siendo un valor positivo, que me parece que ahí está muy acertado lo de la categoría que pones. Bueno, te agradecemos un montón la participación, son ya las 7:30 y la verdad que es muy rico. Después vamos a subirlo al YouTube del instituto, de la universidad, para que pueda ser compartido por más personas, porque me parece que es súper valioso lo que pudimos charlar hoy. Así que te agradezco un montón, Débora. Un gusto por la invitación y espero que tengan una hermosa cursada. Bueno, muchísimas gracias.